Buenos días todavía, ¿no? Buenos días y en primer lugar, como siempre, gracias a la organización por algo que me pareció curioso, y es un simposio de biomecánica, meter una mesa de pie diabético, pero no por tanto necesaria, sobre todo por todas aquellas particularidades que tienen estos pacientes en las alteraciones de la biomecánica y las deformidades ortopédicas, que como vais a ver, yo particularmente pues nos hemos dedicado a estudiar en nuestro centro en la Universidad Complutense. Especialmente también muchas gracias a Pedro por su cariño y por su confianza desde que nos conocemos. Y bien, pues yo os vengo a hablar un poco de desmitificación de muchos conceptos que incluso algunos compañeros míos anteriormente los han referenciado porque la literatura los avala. Y sobre todo, bueno, pues dar nuestro punto de vista acerca de ciertas cosas, ciertos trastornos que le pasan a los pacientes diabéticos y que pienso que se están abordando de una forma inadecuada, sobre todo porque el podólogo, lejos de ese utópico tipo multidisciplinar, pues no tiene una integración todavía, ni mucho menos al 100% como la sería, ¿no? Está claro que antes, en ponencias anteriores se han hablado de factores de riesgo de desarrollo de úlceras en pie diabético, y está claro que, bueno, pues influyen tanto factores a nivel general como factores a nivel local. Pero fijaros cómo a nivel local los factores relacionados con la presencia de deformidades o con alteraciones biomecánicas tienen un papel protagonista en el desarrollo de las úlceras. Y estos factores han venido más o menos definidos en un paradigma, y ese paradigma lo tenéis aquí resumido. ¿Qué significa esto? Pues significa que hasta el momento se entiende que los pacientes diabéticos que tienen neuropatía tienen alteraciones biomecánicas que se pueden categorizar en estos tres tipos. 1. Limitaciones de la movilidad articular. 2. La neuropatía como causa de deformidades en el antepié sobre todo. Y 3. El aumento de presiones plantares por alteraciones de los patrones de sobrecarga. Y este es el paradigma que ha sido estudiado, desarrollado y definido durante toda la literatura de los últimos 15 o 20 años. De tal manera que fijaros cómo en los cuadros que se han enseñado anteriormente, digamos que la presencia de deformidades en los pacientes diabéticos se relaciona siempre con la presencia de una neuropatía, o mejor dicho, la deformidad como consecuencia de una neuropatía, en este caso una neuropatía motora, a consecuencia de una deformidad desarrollada en base a esa neuropatía inicial. ¿Cuál sería la secuencia, por lo tanto, que se entiende en el paciente diabético para el desarrollo de una úlcera? Bueno, pues más o menos sería el resumen que tenéis aquí. Alteraciones morfofuncionales provocarían un aumento de la presión plantar, ese aumento de la presión plantar va apareciendo una callosidad en un paciente insensible para actuar al desarrollo de una úlcera. Ese es el paradigma que hasta el momento está definido en la literatura internacional. Y fijaros cómo, más o menos, os decía antes, que se puede resumir en esas alteraciones desarrolladas o asociadas a la irritación articular y asociadas al proceso nervioso. Y siendo más concretos, en los pacientes diabéticos, ¿qué les ocurre? Pues que esa afectación neuropática, que tiene una afectación tridimensional o en tres funciones, la afectación motora, sensitiva y autonómica, afecta por parte de la afectación motora en el desarrollo de deformidades y por parte de la glicosilación enzimática de colágeno tipo 1, debido a la consecuencia de los productos de la glicosilación avanzada, la glicosilación enzimática de las proteínas, limitación de la movilidad articular. En conclusión, ¿qué le pasa al paciente diabético o qué se entiende que le pasa al paciente diabético? Que a consecuencia de su neuropatía desarrolla unas deformidades ortopédicas y que a consecuencia de su diabetes disminuye el rango de movilidad articular de las articulaciones del pie. Y ambas consecuencias o ambos problemas, las deformidades y la limitación de la movilidad articular, provocan alteraciones de los patrones de sobrecarga y por lo tanto aparecen patrones de hiperpresión y puntos de riesgo de desarrollar úlceras. Bien, ¿en qué se ha estudiado o qué se ha definido hasta el momento cómo se manifiestan esas alteraciones biomecánicas a nivel del pie? Pues fijaros, se ha manifestado sobre todo en alteraciones relacionadas con la neuropatía a nivel del paquete tibial, sobre todo en el periodo de la fase de apoyo, de tal manera que se estima o se ha estudiado que en algunos pacientes diabéticos la difusión de la musculatura tibial, tanto tibial anterior como tibial posterior, va a provocar una alteración del paso del paciente diabético. ¿Y cuál es esa alteración? Sobre todo la fase de apoyo de talón y la fase de contacto total.
En estos pacientes se estima o se ha definido que probablemente la alteración neurológica a nivel de la inervación de la musculatura tibial provocaría una alteración en el desarrollo del paso, provocando un aumento del choque del pie en el suelo con un contacto o con una fuerza de choque superior a la normalidad, y el efecto que hace en esta musculatura, la tibial anterior y la tibial posterior, de riendas. Imaginaros, yo siempre pongo el ejemplo del aterrizaje de un avión. Cuando el pie contacta con el suelo, prácticamente se puede asemejar a un avión que aterriza con el tren de aterrizaje posterior, y posteriormente, para que baje el morro del avión, se necesita una desaceleración. Esa desaceleración de los pacientes diabéticos la realiza la musculatura tibial. De los pacientes diabéticos se ha definido que, en principio, esta disfunción neurológica provocaría que ese aterrizaje de ese pie, ese aterrizaje de ese avión, fuese más brusco, de tal manera que ese morro del avión bajaría de una forma más rápida, provocando un aumento del impacto, y en el caso del paciente diabético, un aumento del impacto en la región metatarsal y un aumento del tiempo que contacta toda la superficie del pie durante el paso de la marcha. Esa es una de los patrones que se han definido que están alterados. ¿Qué más se ha definido que están alterados? Bueno, pues fijaros, una de las consecuencias que más se han asociado a los pacientes diabéticos es la limitación de la movilidad articular, sobre todo en dos articulaciones del pie: la articulación tibio-peronea astragalina y la articulación metatarso-falángica del pie. En la articulación tibio-peronea astragalina, definiendo que estos pacientes tienen mayor predisposición a tener una equino funcional. ¿Esto qué significa? Pues que estos pacientes, de forma distinta o de forma predisponente, tendrían una reducción de la movilidad de la articulación tibio-peronea astragalina, limitándose los rangos de dorsiflexión. Esos rangos de dorsiflexión limitados, por no alcanzar correctamente los 90 grados de flexión dorsal del pie con respecto al tobillo, respecto a la tibia, provocaría un equino funcional que con el paso de los años sería estructural, pero que en definitiva se va a manifestar con un aumento de presión a nivel de la zona metatarsal, y por lo tanto con una mayor predisposición a tener patrones de sobrecarga en la zona metatarsal, y por lo tanto una mayor predisposición a tener úlceras localizadas en esa zona delante. Unido a lo anterior, es decir, si tenemos un pie que tiene aumento de presión en la zona del metatarso y tenemos un pie que tiene un choque aumentado o un impacto aumentado a la zona del apoyo del antepie, pues tenemos un patrón de sobrecarga aumentado que en el paciente de riesgo podría dar lugar al desarrollo de ulceraciones a nivel de la zona metatarsal. Por otro lado, distintos autores han definido que probablemente estos pacientes diabéticos tienen mayor probabilidad de tener deformidades ortopédicas en los dedos o deformidades digitales. ¿Por qué? Pues porque se ha visto que estos pacientes probablemente tienen una disfunción de la musculatura intrínseca, sobre todo la musculatura lumbrical interósea, y que por lo tanto los paquetes musculares flexores y extensores, tanto el flexor común de los dedos como el extensor común de los dedos, tendrían una ventaja mecánica, y esto haría que con el paso de los años estos pacientes desarrollaran con mayor probabilidad deformidades digitales que, unidas a las manifestaciones anteriores, harían más prominencia en las cabezas de los metatarsianos, y sobre todo provocarían también nuevos puntos de riesgo en la zona del dorso del dedo y la zona de la punta del dedo, a su vez también haciendo más prominente la zona de las cabezas de los metatarsianos. Bien, otra de las articulaciones que se han definido como alteradas o limitadas en los pacientes diabéticos es la primera articulación metatarso-falángica, la articulación del dedo gordo o del anus. Bien, ¿qué se ha visto o qué se ha investigado en estos pacientes? Pues que parece ser que la neuropatía provoca, más que la neuropatía, esa glicosilación enzimática del colágeno tipo 1 en los pacientes diabéticos, provoca rigidez articular. ¿Por qué? Esto se produce por una degeneración de las fibras colágenas que haría que estos pacientes tuvieran una menor flexibilidad articular, de alguna manera que ese dedo tuviese menor capacidad de dorsiflexionar durante la fase de despegue o durante el impulso del dedo. De tal manera que los pacientes diabéticos, pues se ha estudiado que tienen una disminución de ese rango de dorsiflexión en carga de la articulación metatarso-falángica por debajo de 25 grados. Y esa sería la consecuencia, la cual estos pacientes también tendrían mayor predisposición de tener úlceras localizadas en el dedo gordo o localizadas en la zona medial y plantar del primer dedo. Fijaros, esta es una zona frecuente de callosidad en las personas en general, el denominado callus o callo que sale por el efecto del rolón o por el efecto de un despegue inadecuado con una hipertonación de antepié de una persona que no tiene neuropatía, pero en un paciente con neuropatía ese callo puede evolucionar y dar lugar
una callosidad a una ulceración subqueratóxica y luego, lógicamente, evolucionar hasta tener una úlcera pues, de las dimensiones que podéis imaginar y con las consecuencias que se pueden llegar a plantear. Pero todo empieza por la formación de un callo de una hiperkeratosis que no se nota. Muchos estudios dicen que los pacientes diabéticos tienen mayor predisposición a tener callosidades. Bueno, mi opinión es que no es así. Lo que pasa es que no las notan. En condiciones normales, una persona cuando tiene ese pedazo de callo en el dedo gordo tiene un dolor insoportable y va al podólogo a que se lo quite, se lo corta, se lo muerde, se lo arranca. Pero un diabético que os llegue a la consulta con una callosidad de tales dimensiones es que no lo está. Probablemente ese paciente tiene una neuropatía, tiene ese callo ahí durante meses y camina sobre una zona endurecida que debajo provoca un efecto de roce, de cizallamiento y acaba haciendo una úlcera en el dedo gordo. En definitiva, ¿cuál es el paradigma de estos pacientes? Pues que la conjunción de la neuropatía, las deformidades ortopédicas y la limitación de la movilidad articular va a alterar los patrones de marcha. Y esos patrones de marcha alterados van a dar lugar a puntos de hiperpresión o a puntos de sobrecarga que van a ser puntos de riesgo. ¿Por qué? Porque en personas con sensibilidad normal va a provocar dolor, pero en personas con neuropatía sensitiva no les duele. Y como no les duele, muchas veces el primer síntoma va a ser la úlcera. Y la primera manifestación de ese problema va a ser que el paciente tiene una herida y va a llegar al médico, muy pocas veces, la primera vez que vas al podólogo va a llegar al médico de primaria, que son enfermeros de primaria, y va a decir, mire usted, yo tengo aquí un callo que se me ha puesto negro, que me sangra y que debajo hay una úlcera. La primera manifestación de una úlcera neuropática es una hemorragia subqueratósica. Debajo de ese callo que sangra, muchas veces cuando se levanta aparece una úlcera. También es un paradigma que os encontraréis muchas veces y os dirán, fui al podólogo, me quitó el callo, me cortó y me hizo una úlcera. Eso no es cierto. El podólogo le quitó el callo y debajo había ya una úlcera de meses. Y lógicamente lo que hizo el paciente es asustarse, a veces también se asusta el podólogo, un porcentaje importante, el paciente sale huyendo a urgencias al centro de primaria, al final es el podólogo el responsable de esa lesión. Pero esa lesión ya estaba ahí hace tiempo, ¿de acuerdo? Y lo que ha hecho es un desbridamiento y exponer esa úlcera que puede ser banal o que detrás de ese callo puede aparecer un sésamo y debe tener una osteomielitis presente con una consecuencia importante para nuestro organismo. Bien.